Hoy hablaremos con Nicole de biomimética y cómo ésta se presenta en varias situaciones de la vida humana. Mi nombre es Nicole Gómez, soy ingeniera ambiental graduada de la EXI por medio de una tesis acerca de la factibilidad de la generación de biocombustible sólido a partir de residuos de poda. ¿Puedes explicarnos un poco más de eso? ¿En qué consiste? Claro que sí, el proceso que yo realicé para mi tesis fue investigando las propiedades naturales de los materiales, ya sean pastos, residuos de madera y otros componentes. ¿Consideras que tu trabajo se puede relacionar con la biomimética? Claro que sí, porque si tenemos en cuenta lo que es biomimética, viene la palabra biomimesis, que significa bio, vida, mimesis, que es imitar. Entonces es aquello estudio que busca analizar primero la naturaleza y de esta manera aprovechar e imitar ciertos procesos que nos permitan generar tecnologías que disminuyan aquellos problemas que tenemos en el ser humano. Entonces, aquí yo lo que hice fue mirar los componentes naturales de la madera, mirar cómo los podíamos aprovecharlos con ciertas tecnologías, aplicando otros conocimientos, otros polímeros que mejoraran sus condiciones, disminuyera lo que son la generación de residuos tanto sólidos como las emisiones atmosféricas y así poder realizar o tener un material que nos diera un beneficio al ser humano como lo es la utilización de un biocombustible sólido y que a la vez fuera menos contaminante como es la madera. Esto lo tuve en cuenta pensando sobre todo en las zonas vulnerables que no tienen acceso para su proceso de alimentación al gas natural, que utilizan todavía madera. Entonces me fui enfocándome en esa parte. Hablando de esas soluciones a problemas gracias a la biomimética, pues porque viste un problema y emulaste procesos naturales para solucionarlo, ¿cómo se podría aplicar la biomimética en la ingeniería ambiental, por ejemplo, para el diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales? Tenemos que analizar los procesos que se lleva del recurso hídrico de manera natural. Podemos hacer una imitación de procesos, como es la filtración, como es la eliminación de ciertos contaminantes. Pero ¿qué hay que hacer? Con la biomimética tenemos que acelerar todos estos mecanismos porque no tenemos la misma disponibilidad de esperar 5 años. Entonces te doy un ejemplo ya más centrado en el proceso de tratamiento de aguas residuales. Tenemos que hacer una depuración de material orgánico o inorgánico. Se pueden desarrollar sistemas de filtración basándonos en el proceso natural de una fuente hídrica como un río. ¿Qué pasa? Hay plantas en este recurso que tienen la capacidad de almacenar o retener lo que son los productos orgánicos de gran tamaño. Entonces, en las plantas de tratamiento de agua residual también hay este proceso, se hace por medio de sedimentación. La sedimentación es una operación de separación entre el sólido y el fluido. Por ejemplo, para separar arena de agua se deja reposar y las partículas más grandes de arena se van al fondo del recipiente. Eso es a lo que se le llama sedimento. Se añaden químicos para que un agua controlada en una zona empiece a sedimentarse, es decir, irse hasta el fondo, y pasan por medio de membranas o filtros que intentan imitar el proceso natural para la retención de los contaminantes orgánicos de gran tamaño. Ya después, ¿qué pasa? Si miramos la parte de la naturaleza, hay un proceso natural por el movimiento del recurso hídrico que es la oxigenación. Un buen nivel de oxigenación permite que haya una proliferación de ciertos microorganismos que se alimentan del componente orgánico, entonces lo van a disminuir. En las plantas de tratamiento de agua residual también tenemos que tener en cuenta esto, pero el proceso de oxigenación lo hacemos ya de una manera manual, por medio de molinos, un movimiento controlado, porque el nivel de oxígeno no tiene que ser ni muy alto ni muy bajo, tiene que tener ciertas condiciones controladas. Esto hace lo mismo del proceso natural, aumenta o mejora el nivel de oxígeno para que haya una buena proliferación de microorganismos que se alimenten de la materia orgánica y de esta manera hacemos la reducción de estos componentes. Teniendo en cuenta este ejemplo biomimético, podríamos aplicarlo también con lo que está ocurriendo en Bogotá respecto al racionamiento de agua o cómo la biomímesis podría ayudar a contrarrestar este problema que se está viviendo. Claro, mira, ¿qué sucede actualmente? Tenemos que primero identificar Bogotá. Bogotá biológicamente es un humedal muy grande que se ha habido fracturado por el continuo proceso de urbanización.
Entonces, ¿qué sucede? A lo largo de los años hemos visto que hay ciertas zonas en Bogotá que en época de la Niña, es decir, de grandes precipitaciones, se inundan. Esto es algo constante, ¿por qué? Porque esas zonas eran un ecosistema de humedal que tiene dos funciones. Los ecosistemas de humedales tienen la función de retener y de controlar el recurso hídrico. Entonces, como ya no hay este ecosistema, hay solamente la urbanización, cemento, hay inundaciones sobre todo en esas zonas. ¿Qué podríamos hacer? Analizando el proceso o la ganancia que nos da la biomimética es, Bogotá es un gran humedal, utilicemos el mismo mecanismo, analicemos cómo implementar este mismo mecanismo de los humedales. Entonces, como te decía, durante los procesos de lluvia, los humedales retienen el exceso de agua y cuando son las temporadas de sequía, ellos devuelven este recurso hídrico que almacenaron y lo implementan en el ecosistema cuando hay bajos niveles de agua. Entonces, Bogotá, como es un gran humedal, podríamos analizar los diferentes procesos de almacenamiento, también lo que llamamos una regulación hídrica, y después mirar cómo podríamos beneficiarnos, como en este momento, que hay escasez del recurso hídrico, de aquellos procesos de almacenamiento que hicimos de manera previa, y también esto nos daría un beneficio a largo plazo, ya que no tendríamos las inundaciones que llevan a su vez a lo que son trancones, accidentes automovilísticos, viviendas de ciertas zonas que se ven afectadas por remociones en masa. Entonces es un beneficio si tuviéramos la capacidad de analizar el proceso natural de los humedales y lo aplicáramos a Bogotá. Pero entonces, ¿qué sucede acá? Esto es algo que hay que tener en cuenta en la biomimética y que es una de las complicaciones, podría decirlo yo, del desafío más grande que hay en la biomimética, que es incluir los conceptos biológicos complejos en aplicaciones técnicas. Eso se necesita colaboración de interdisciplinas como son biólogos, ingenieros, diseñadores, físicos, químicos, porque todo el proceso natural conlleva a procesos que hablamos no solo en la ingeniería ambiental, hablan de estructuración ya aplicado al cotidiano de campos mucho más grandes. Entonces, entender el proceso de almacenamiento, de retención del recurso hídrico, luego la redistribución, es uno de los desafíos más grandes que hay en cuanto a la biomimética, porque la naturaleza nos da el ejemplo de cómo podríamos manejar lo que está sucediendo actualmente con Bogotá en cuanto al recurso hídrico, pero también aplicarlo ya en una disciplina específica en la ciudad es algo ya un desafío muy grande. Claro, no pertenece a una sola área, sino que sería necesario aplicarla a varias como las que ya mencionaste para ver realmente un cambio. De hecho, la arquitectura también entra ahí. También que estas diferentes disciplinas trabajen de la mano, ¿no? Exacto. ¿Sientes que estas estrategias biomiméticas podrían contribuir también a la adaptación y mitigación del cambio climático? ¿O qué otras estrategias se podrían implementar para contrarrestar este problema? Claro que sí, creo que es que el mejor ejemplo es la naturaleza en cuanto a las oportunidades de adaptabilidad a los cambios en el ecosistema. Entonces, te doy un ejemplo muy sencillo. Lo que es el proceso del calentamiento global, hay un aumento de las temperaturas en las ciudades. Ya se han visto análisis en donde se dan cuenta que simplemente por el color del pavimento hay un mayor almacenamiento de las ondas de calor. Te pongo un ejemplo más específico, es muy diferente cuando vas a tierra caliente y tienes una camisa blanca a cuando tienes una camisa negra. Con una de las dos vas a sentir más calor, ¿por qué? Porque hay un almacenamiento y una reflexión de los rayos ultravioleta por los colores que maneja. Actualmente se ha dado cuenta que aquellas ciudades que tienen cierto color específico en la pavimentación van a tener menos islas de calor porque las ondas de rayos ultravioleta van a rebotar y no se van a almacenar. ¿Esto qué va a hacer? Que ciertas ciudades disminuya la temperatura que hay por las condiciones de calentamiento global. Lo mismo que es las pequeñas islas o los pequeños lugares en donde hay un menor nivel de temperatura. Un simple ejemplo es diferente el calor que tú sientes debajo de un árbol al calor que sientes directo debajo de un edificio. La sombra que te generan va a ser muy distinta. Entonces la naturaleza nos muestra aquellas condiciones que podemos aplicar para lo que es el calentamiento global, porque ella misma ve la necesidad de adaptarse para sobrevivir. Entonces es analizarlo y lo que te decía, el desafío es cómo podemos aplicar esas condiciones en nuestra actualidad. Otro ejemplo que te puedo dar, el tema de ventilación para lo que son estructuras urbanas sostenibles.
Actualmente, mirando la dirección de los vientos en ciertas temporadas, podemos tener una ventilación sin la necesidad del uso de lo que son calefacciones, porque hay una ventilación natural teniendo en cuenta las direcciones y las velocidades de los vientos. Entonces es ir contrarrestando el consumismo que tenemos actual para satisfacer las necesidades y guiarnos más por los procesos que la misma naturaleza nos ha mostrado a lo largo del tiempo y que nos está mostrando con las diferentes ideas o los diferentes procesos, ecosistemas que se ha estado desarrollando por los cambios que el ser humano ha generado en el mismo ambiente. Eso que mencionas del desafío que tenemos para emular más a la naturaleza y aplicar esas condiciones en nuestra actualidad, ¿cómo crees que se pueda resolver y qué más desafíos también podemos encontrar? Sí, creo que es el poder cumplir o satisfacer todos los desafíos o todos los problemas que podamos ver a lo largo del ser. Te hago una explicación más clara. Actualmente se quiere hacer una reducción del uso de químicos para los cultivos, ya que se ha visto que a largo plazo generan afectación en la salud de aquellas personas que tienen un contacto directo, ya sea las que los consumen o las personas que están encargadas del riego de esos cultivos. Entonces se han implementado mecanismos como control de plagas de manera más natural. En ciertos países se están implementando patos que se alimentan de los insectos específicos de las plantaciones del lugar. Pero entonces, ¿qué conlleva esto? Que primero hay que verificar que este animal no se alimente de las plantaciones porque va a haber una reducción de ganancia para el agricultor. Segundo, esa plaga no es la única plaga que hay. Entonces, el llegar a controlar o mitigar todas las plagas por medio de procesos naturales es un proceso complicado. Te doy otro ejemplo ya más cercano aquí a Bogotá. Actualmente, lo que es el aeropuerto, ellos tienen que hacer un control de las aves que hay por la zona, ya que en el área de vuelo pueden ocurrir accidentes por las aves que se llegan a atravesar con algún avión. ¿Cómo lo manejan ellos? Ellos lo manejan con lo que es un dron que vuela a ciertas horas, que tiene la forma de un ave rapaz, que es un depredador natural de las aves de esa zona, haciendo que se alejen las aves en ese lugar. Está también otro mecanismo que es la implementación de ruidos del mismo depredador para avisar a los aledaños, a los animales, para que no se acerquen en la zona. Esto es algo que sirve, pero también los mismos animales se adaptan. Se han visto especies que ya no les importa que esté el depredador e ingresan. Entonces es una constante lucha de que nosotros aplicamos, pero la naturaleza también se adapta. Entonces ahí es un juego de quién se adapta a quién para poder cumplir sin llegar a ser agresivos en el uso de estos mecanismos o de estas tecnologías para resolver los problemas. ¿Tú crees que, digamos, con ese ejemplo que das con las aves del aeropuerto, que uno podría como intentar emular la naturaleza y hacerlo bien? O sea, estamos haciendo cosas similares a la naturaleza, pero siempre es lo mejor. Porque igual uno piensa que la biomimética, como que la naturaleza está tipo, qué chévere que me imiten, pero digamos ese ejemplo es como me estás imitando, pero me está afectando. Puedo hacerlo mejor. Sí, como que te daña la idea. Entonces sí, ahí es como es bueno imitarte. Pero ¿hasta qué punto es bueno imitarte? Porque entonces tú me creas otra estrategia y me contrarrestas lo que yo ya hice. Sí, ahí yo creo que es algo que nosotros debemos conllevar de aquí en adelante porque es un proceso natural, la evolución. Hay un depredador que está persiguiendo una especie todo el tiempo. Bueno, me voy a adaptar, entonces voy a tener veneno para que no se alimente de mí. Y el depredador, pues me voy a adaptar para poder alimentarme de tu veneno y que no me haga nada. Entonces son procesos que obviamente llevan años de evolución, pero son procesos que van a ocurrir. No nos va a servir durante 50, 70, 100 años el mismo proceso de utilizar aves rapaces para poder disminuir la cantidad de aves que me están volando por la zona aérea. No, porque se van a adaptar y van a cambiar. Entonces nos toca buscar nuevas ideas de cómo sobrellevar ese cambio que se acaba de dar naturalmente, porque es algo que ni siquiera nosotros podemos controlar. Pero realmente también ese cambio que se está dando por la naturaleza es algo porque también nosotros estamos interfiriendo en ella. Nosotros decimos zona aérea porque dijimos, bueno, acá vamos a que salgan y entren aviones, pero las aves son como, de aquí soy. Entonces siento que también hay como algo de incoherencia al implementarse esto, porque también estamos abarcando zonas que son de la especie, que son de estas aves. Sí, claro. Mira, es el ejemplo más claro de esto, es la agricultura.
el campesino hace de manera legal o ilegal lo que son la tala de bosques para poder colocar allí su ganado y poder mantener un mercado, una oferta y demanda en cuanto a la carne. Pero ¿qué sucede? Estamos desplazando a todos estos animales, entonces ahí sucede nuevamente algo. Llega un puma que se le desplazó por la destrucción o la deforestación del lugar y empieza a cazar no solo a las vacas, sino a las gallinas o hasta atacar a las mismas personas, que es en baja probabilidad, pero también llega a suceder. ¿Qué pasa? El ser humano contrarresta y empiezan a cazar los pumas. Entonces ahí es cuando llegamos a un punto en donde hay un proceso hasta de extinción del puma por algo que nosotros llevamos a las consecuencias de esos actos. Entonces nosotros estamos intentando imitar procesos naturales, pero la naturaleza siempre se va a defender y lastimosamente como seres humanos tenemos que mirar nuestra prevalencia y esto puede llegar a infundir lo que sucede en la actualidad, que es la disminución de muchas especies, tanto animales como vegetales, por nuestro propio beneficio. Entonces el mantener o llegar a lograr tener un equilibrio, tanto naturaleza como ganancia para el ser humano, así intentemos imitar los procesos de que están realizando de manera natural, es algo muy complicado. Digamos, te doy yo el ejemplo del recurso hídrico aquí en Bogotá. Sin importar cómo nosotros hagamos un reabastecimiento o hagamos una reducción en el consumo en los hogares, si no hay un control en cuanto a las grandes industrias, no estamos haciendo nada. Porque podemos imitar todos los procesos de depuración del recurso hídrico, pero si es mayor el nivel de contaminación del recurso hídrico, no vamos a lograr nada a largo plazo. ¿Tú crees que nosotros entonces podemos seguir aplicando la biomimética sin interferir en los procesos ya naturales? O sea, emular la naturaleza, pero no como esa lucha como yo me adapto a ti, tú te adaptas a mí. Digamos con eso que tú hablas de lo que está pasando actualmente. Bueno, nosotros creamos soluciones, pero como que también empieza la naturaleza a contrarrestar porque también hay más daños que también provienen de nosotros. Entonces es como esa duda. Porque uno pensaría que la biomimética es como lo mejor. Pero si entonces imitar a la naturaleza me está haciendo dañar bosques, meterme en áreas de aves, interferir en ecosistemas, ¿sí? Sí. Entonces, ¿tú qué consideras? Pues tenemos que ser muy realistas y aunque la biomimética nos permita imitar los procesos naturales, te digo yo un ejemplo muy fácil. Simplemente por crear algún material que va a disminuir la generación de algún desecho, solamente por crear esa nueva tecnología es materia prima que vas a utilizar. Es decir, si tú ves el jabón que sea biodegradable, es mucho más caro de generar que un jabón normal. ¿Qué conlleva esto? Lleva mayor contaminación, ya sea en otras áreas de obtención de materia prima, del proceso de generación, de los contaminantes que se hagan. Entonces, considero yo que nosotros podemos llegar a decir estamos en un equilibrio con la naturaleza porque la imitamos. No, porque la perfección de la naturaleza es algo que actualmente el ser humano no ha podido llegar a entender por completo por lo complejo que es. Y aunque encontremos soluciones, la fabricación de esas soluciones conlleva otras contaminaciones. Entonces es una cadena, un ciclo que como seres humanos lo mejor que podemos hacer es disminuirlo lo que más podamos. De hecho me acordé de un ejemplo con eso de cómo, vamos a hacer todo más ecológico y resultamos gastando más. Se trata sobre el cuero. Y es como, yo uso cuero y te dicen no uses cuero porque el cuero viene de un animal, ¿no? Entonces estás como apoyando indirectamente la muerte de los animales solo como para tus prendas o cosas así. Pero luego escuché que también las cosas que son hechas con material sintético duran menos porque son sintéticas. Digamos, yo tengo unas botas de cuero desde hace 10 años, desde el 2014. Entonces yo no he comprado botas cafés porque pues aún están buenas. ¿Qué pasa si hubieran sido de cuero sintético o de otro material? Ya se me hubieran dañado. ¿Qué pesa más? O sea, no estoy diciendo matemos animales para hacer prendas de cuero. Sí. Pero es tener en cuenta que, digamos, los materiales sintéticos que no vienen de matar a un animal directamente, igual también se están usando otro tipo de recursos. Y al ser su vida útil más breve,
entonces vuelven otra vez a necesitarse ese tipo de recursos y es como extraerlos más de la tierra, porque también vamos a comprar más. ¿Tú qué opinas de ese ejemplo? Pues hay dos cosas. Primero, lo que está actualmente pasando con el mundo es el consumismo. El nivel de consumismo es muy alto. Están haciendo productos que tienen una calidad más baja, duran menos y se venden más rápido. Entonces, lo mismo, el ejemplo que tú ves, ¿hace cuánto las neveras de nuestros abuelos se lo pasaban que era del bisabuelo y que esa nevera lleva 10 años? ¿Por qué? Porque se generaban productos que tuvieran una mayor durabilidad y esto permitía la generación de menos productos. Entonces, como el ejemplo que me das del cuero, el sintético va a gastarse más rápido, la fabricación es mucho más rápida, pero la contaminación que genera, digamos, para el proceso de tinta, en la coloración del material, es un gran contaminante. Pero entonces ahí también está su contraparte. Si empezamos a ver lo que es oferta y demanda del cuero, el cuero que necesitamos, ganado. ¿Qué necesitamos de ganado? Más zonas verdes. ¿Qué necesitamos para las zonas verdes? Mayor deforestación de las áreas. Entonces, considero yo que el problema principal es el consumismo, lo que es el proceso de capitalismo en cuanto necesito mayor cantidad de cosas para poder sentirme bien o para poder estar bien en la vida. Digamos, hoy en día que estamos haciendo, no sé si has escuchado el tema de reutilización de prendas de segunda mano. Ya no es tanto como se le llama la moda rápida, en donde ciertas marcas sacan productos y al mes ya hay un producto nuevo, o ya viste que el producto ya se te dañó o ya se te venció porque tiene una obsolescencia programada. Esto va a durar simplemente un mes porque yo necesito que el usuario me compre otra. ¿Por qué? Porque se va a ver el proceso de necesito ganar dinero, necesito una entrada. Y como sociedad también se implementa, no tienes el último ejemplo, no tienes el último elemento de tal cosa o la última marca de yo no sé qué. Entonces no vales lo mismo porque tienes el de hace 3 meses. Entonces el consumismo va en parte. Estaría mejor aplicar como se aplicaba antes de, digamos, la leche que se entregaba en botellas y que no son los Tetra Pak. Hoy en día sí estamos intentando que el material con el que viene la leche sea biodegradable, pero no puede ser un biodegradable al 100%, pero pues estamos intentándolo. Pero antes, ¿cómo se hacía? Las botellas de leche acabaste, las dejas y te las vuelven a llenar. Entonces era menor cantidad, pero la población en esa época también era menor a la actual. Entonces son partes que pelean de, está bien, está lo que es rápido, lo que puedo obtener, está lo que dura, pero también lo que dura puede contaminarte porque la generación de dióxido de carbono por las vacas, en el caso del cuero, es muy alta. Es uno de los contaminantes más altos en el proceso de contaminación en la capa de ozono. Entonces, lastimosamente siempre vamos a encontrar un pero. Aunque intentemos imitar, siempre vamos a encontrar un pero porque el ser humano está en un continuo proceso de consumir. Mira que de hecho con todos esos ejemplos que tú nombras, si lo sintetizamos, como que esa solución es economía circular. Y la economía circular es biomimética, porque imita el proceso de la naturaleza de que nada se desperdicia, nada se pierde, todo se reutiliza y todo es un ciclo. Exacto. Y hablar de biomimética siento que también es hablar de economía circular. Entonces, sí, claro. Siento que las empresas, porque digamos desde el lado como de sus intereses, es como pues, es que si yo no vendo, pues yo quiebro. Entonces necesitamos hacer más. Entonces como que la economía circular también se presenta como una solución de que entonces lo que hagamos puede ser como poder devolver la prenda, el celular que ya no sirve, arreglar esos materiales y que vuelvan otra vez al mercado porque ya tenemos muchos residuos, mucha basura, entre comillas, que podemos usar. Hagan algo con eso, en vez de ponernos a sacar más de otros lados, más de la naturaleza, reutilicemos lo que ya hay. Y eso es muy biomimético, porque nada se desperdicia, todo se reutiliza. Sí, es cierto. Digamos, tú ves el proceso natural que conllevan los árboles. Una fruta que cayó de un árbol y no fue consumida por algún animal, ¿qué va a hacer? Va a ser materia orgánica que va a alimentar ese árbol y va a generarle lo que necesita para volver a crear alguna otra fruta o alguna otra flor que va a ser aprovechada de alguna otra manera. Entonces eso ha sido un caso como la biomimética nos ha enseñado o hemos intentado imitar de necesitamos poder hacer como la naturaleza de aprovechar todos los procesos. Entonces digamos en lo de aguas residuales,
En la descomposición de la materia orgánica se le crean unos lodos activos. Esos lodos activos se han hecho estudios para que esos lodos no queden como un residuo de, ay, está bien, mi residuo ya no son 100 kilos, sino 80 kilos, sino que al contrario, digamos, ese tipo de material de biolodos se puedan utilizar para otros procesos como fertilizantes o se pueda utilizar de alguna manera para que lleguemos a una producción de residuo cero, que es algo complicado, pero creo que a largo plazo, si nos enfocamos y se da un buen impulso de la biomimética, podríamos llegar no a un residuo cero, sino a lo más cercano que podamos de la naturaleza, que a largo plazo eso sería maravilloso. Sería el mejor ejemplo de biomimética. Claro, ya no seríamos un depredador, sino que estaríamos como en equilibrio con la naturaleza. Gracias por escuchar nuestro podcast. En Competente nos dedicamos a la comunicación ambiental para un futuro verdaderamente sostenible. Soy Natalia Urbano y nos oímos en la próxima.